Ya estamos oficialmente en verano, ayer llovió y hoy se nos ha quedado un día espléndido, así que comenzamos la vuelta. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy jueves 22 de junio de 2023 comenzamos la vuelta y accederemos al interior del Santiago. Bueno, pues me presento por si sois nuevos aquí viendo este vídeo. Soy Jesús Ramírez en el canal de Jesús Ramírez. Estamos aquí para empezar. Madre mía, mira. Mira qué pedazo de Mercedes. Bueno, pues estamos aquí en la esquina de la Torre B del Santiago Bernabéu. Vamos a dar la vuelta, siempre en el mismo sentido. Alguna vez cambiaré, no lo sé. Pero ya sabéis que voy por Castellana, fondo norte Rafael Salgado, lateral este Padre Damián y fondo sur Concha Espina. Y luego accedemos ya por último al interior del Santiago Bernabéu para ver cómo van los avances en el interior. Parece menos atractivo el exterior que el interior durante todos estos días, pero es que realmente se están ejecutando muchas cosas y muy interesantes en el exterior del Santiago Bernabéu. La verdad que la gente que vea también las imágenes del exterior tiene un mérito extra porque también están pasando cosas. Todavía no está todo terminado, como podemos observar. La Torre B aún no tiene las lamas como tiene la esquina de la Torre C, que es que hasta incluso la Torre C no tiene todas las lamas. No han terminado de instalar todas esas piezas en la nueva torre. Hemos visto también en estos días cómo quitaban la lona en la parte inferior de la Torre B. Vamos a ver si empiezan a colocar ya las lamas en vertical. Y hemos visto también durante todos estos días cómo quitaban y ponían lamas de nuevo en la parte baja de la Torre B. Así que nada, ahora cuando se ponga en verde cruzamos, nos subimos a esa vallita como todos los días para ver qué tenemos en el suelo de esta esquina de Concha Espina con Plaza de Lima. Y me pongo pibón. Bueno, pues cruzamos y nos elevamos. De momento la Torre B en su parte inferior no vemos que hayan colocado ni una lama en vertical. Y es que con tanto material es imposible ver si han traído las lamas en vertical para esta torre. Es imposible, mirad todo el material que tenemos aquí, totalmente guardado, acopiado. A ver si desde la otra ubicación, desde ya la parte sur de Castellana, podemos ver mucho mejor. A ver si han traído lamas en vertical, pero tiene pinta de que no. Bueno, aquí tenemos armarios, esos armarios que tenían esas lamas para la cubierta, ya las han subido. Aquí tenemos más piezas para las pasarelas de mantenimiento. A la izquierda, pues muchísimo material, sacos de cemento, más tubos de PVC. Es brutal como tenemos ahora mismo el Santiago Bernabéu de material. Tenemos muchísimo. A la derecha tenemos más armarios vacíos de esas lamas que han ido subiendo a la cubierta de la esquina de la Torre B. Ya sabéis, como vimos en las alturas, empezaron a colocar esos raíles para comenzar a instalar las lamas en la parte de la cubierta de la esquina de la Torre B. A ver si dentro de poco podemos obtener imágenes desde las alturas. Así que seguimos avanzando, seguimos navegando por el exterior del Santiago Bernabéu. Vamos hacia el lateral oeste y esta semana hemos visto cómo empezaban a colocar ya los nexos en estas conexiones fijas entre las costillas y la parte de la fachada oeste. Ahí podemos observar cómo han ido colocando los nexos, así que dentro de muy poquito veremos cómo colocan las lamas en esa parte. Aquí tenemos la puerta número 6, vimos cómo colocaban la estructura, vimos cómo colocaban esas hojas correspondientes a esos accesos. Y de momento pues lo que puedo ver es que no hay ningún avance más. Vamos a ver ahora si desde un montículo aquí en Castellana podemos observarlo mucho mejor, pero ya os digo que con las nuevas casetas, los nuevos vestuarios, pues parece un poco ya imposible. Intento visualizar desde aquí a ver si han colocado alguna lama en vertical en la parte inferior de la Torre B, pero no han comenzado todavía, así que nada, venga, seguimos andando. Nuestro TOC sigue igual. En esta parte de aquí podemos ver a duras penas que todavía falta por colocar ese recubrimiento final. Ya vimos en el día de ayer que habían terminado de colocar esa segunda capa en la parte norte de la viga museo. Hoy mira qué bonito, por favor, mira qué bonito el amor. Ay, Dios mío, qué tiempos aquellos. No se ve muy bien desde aquí, pero ayer comenzamos a ver cómo empezaban a recubrir por la parte inferior de esa lama de cierre. Y lo que digo, desde la parte sur de Castellana no se ve muy bien. A ver si ahora
desde la otra ubicación podemos verlo mucho mejor. ¿Os imagináis ya las obras sin las grúas torres? En cuanto vea que quitan las grúas torres ya empezaré a llorar desconsoladamente. Bueno, desde aquí vemos muy bien esa parte de la viga museo, ese recubrimiento final donde empezaron a colocar la segunda capa. Ayer vimos cómo ya terminaban de llegar a la esquina de la torre C y hoy estamos viendo que están empezando a colocar ya los raíles, esos acoples para la última capa, ese recubrimiento final. Y a medida que vayan colocando esos raíles negros, pues como hemos visto a lo largo de la viga museo, pues irán colocando ya la última capa. Así que bueno, vamos a aprovechar a subirnos a este lado de aquí, que es el único sitio donde podemos ver lo que pasa en Castellana. Bueno, ahora mismo es una situación un poco delicada porque me está dando el sol de cara y no consigo visualizar lo que tenemos en pantalla, así que espero que me ayudéis en estos precisos instantes porque no veo nada. Pero bueno, ahí estamos viendo la parte de los accesos en la parte norte de Castellana. Parece que no han colocado más estructuras. Ah, sí, mira ahí. Ahí se han colocado una nueva estructura, ¿eh? Ahí se han colocado una nueva estructura para las puertas de acceso. Aquí en Castellana, ahí parece que también, es que no, entre los andamios y que me está dando el sol de cara, no consigo verlo bien. Pero bueno, aquí tenemos la parte baja de la fachada oeste del Santiago Bernabéu. Siguen trabajando en la parte inferior con ese recubrimiento final. Obviamente no lo vemos desde aquí. Hasta septiembre no pasaremos por ahí, pero ya en septiembre estará todo totalmente instalado. Bueno, tenemos en la parte sur de Castellana muchas nuevas casetas y aquí en la parte norte también, como vimos aquí en el canal durante estos días. Aquí siguen haciendo una fogata y estas casetas que supuestamente son para los trabajadores de Acciona que están trabajando, que están operando en el interior de la viga museo. Bueno, pues llegamos a la esquina de la torre C. Ayer vimos cómo empezaban a colocar ya los nexos en estas viseras correspondientes a esta esquina de Castellana con el fondo norte. Vimos cómo habían colocado en 2 tiras y parece que han colocado 2,5 porque sí, esta de aquí falta la mitad todavía. Así que imagino que hoy también darán un buen acelerón en este trabajo y a ver si conseguimos ver las lamas ya instaladas en la parte superior de la torre C. Aquí podemos ver también cómo están empezando a colocar ya los refuerzos para terminar de cubrir la viga museo ya en la cara interna, justo pegando a la torre C. Ahí podemos observar cómo están empezando ya a colocar esa capa intermedia. Ahí están esos pedazos de cracks y gracias a esta apertura que a día de hoy podemos ver el avance del recubrimiento en esta zona de la viga museo. Así que nada, buenos avances que tenemos en el día de hoy respecto al día de ayer. Vamos a ver si están colocando lamas en la parte baja de la torre C, que no me voy a cansar de decirlo, está quedando brutal. Ese contraste de las torres con la parte de la fachada es increíble. Así que vamos para allá a verlo. Noche ochentera. Bueno, pues ahí tenemos la parte baja de la torre C y veo que está prácticamente igual que el día de ayer. Sí, es que no veo ningún tipo de movimiento. Ya sabéis que justamente en esa zona, más o menos, tienen un montón de palets con esas lamas que van colocando en la parte inferior de la torre. Es más, ahí podemos ver las diferentes hojas también que van colocando en las puertas de acceso aquí en el fondo norte. Así que de momento se ha paralizado, se ha pausado la instalación de las lamas en vertical en la parte baja de la torre C. Aquí también tenemos la parte inferior, este sector que vimos como aún no habían colocado los nexos y por supuesto las lamas correspondientes a esta zona, y entramos ya de lleno en el fondo norte y en Rafael Salgado. Siguen trabajando en estos huecos del elevador de servicios. Aquí tenemos a la izquierda estas nuevas estructuras para las puertas de acceso. De momento no han puesto las hojas ni en la parte superior ni en la parte inferior, pero aquí, sobre todo en Rafael Salgado, ya tenemos bastantes puertas con esas hojas. Ahora lo veremos mucho mejor cuando estemos en la parte central. Vimos ayer cómo llegaban estas nuevas piezas, no tengo ni idea de lo que puede ser. Aquí las dejaron acopiadas enfrente de la esquina de la torre C. Si alguien, un alma caritativa, sabe lo que es, me lo puede dejar en los comentarios, así podemos solventar este problema. Porque ayer estuve todo rayado, Me fui a la cama diciendo, pero ¿y estas piezas qué son? Es más,
Me fui a la cama a una hora en concreto y no me dormí hasta una hora después pensando en qué podía ser eso. Bueno, y en esta zona vimos cómo dejaban estas puertas de emergencia. De momento pues no las han tocado, siguen en el mismo sitio y en el mismo lugar, en el mismo sitio y a la misma hora. Mira, 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 me ha escuchado la paloma y se ha empezado a reír de lo mal que canto. A ver, enfoca, enfoca. Pero bueno, ¿por qué no enfoca? Ahí, ahí, mira, mira, se está riendo de mí. Y ya vamos a ir viendo todo el avance aquí en el fondo norte. Vimos cómo empezaban a colocar los nexos en las conexiones entre las costillas y la fachada. Vimos cómo seguían con la instalación de esas hojas en las puertas de acceso. Ahora nos subiremos al montículo que hay enfrente del restaurante José Luis para verlo mucho mejor, porque desde el suelo y con mi 1,70 pues no podemos ver apenas nada de lo que va pasando justo al otro lado de la valla. Madre mía, qué brutalidad, ¿eh? Qué brutalidad. Aquí en el fondo norte tenemos un montón de material, tenemos un montón de cositas interesantes, ricas y fresquitas. Ahí vemos lamas, imagino que esas lamas corresponden a la parte baja de la fachada en cuanto terminen de colocar los nexos. Ahí al fondo tenemos más palets, en este caso de las hojas que van colocando en las puertas de aquí del fondo norte. No le he pillado, es que me estaba saludando uno de la furgoneta. No he quitado el zoom y no le he pillado, estaba así. Venga, seguimos, más lamas ahí al fondo. Mira, 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 las puertas de emergencia, qué bonitas. Oye, ¿qué regalan tanto coche por aquí? Ahí al fondo tenemos más sacos de cemento. Bueno, pues en resumidas cuentas tenemos muchísimo movimiento también aquí en el fondo norte. Es verdad que en el interior hay muchísimo trabajo y muy emocionante, pero en el exterior también está la cosa interesante, ¿eh? Tapizamos sillas, sillones, butacas, mecedoras, descalzadoras. Ya sabes, suscríbete al canal de Jesús Ramírez. Y vamos a hacer un barrido en la parte baja de la fachada porque quiero que veáis la instalación de los nexos entre las costillas y la fachada, donde ahora mismo están trabajando en esta zona. Están terminando de colocar ese último enganche ya, ese enganche que tenemos ahora mismo en pantalla en el vértice entre la costilla y la fachada, bueno, y la conexión más bien. Y parece que han terminado de colocar todos los nexos ya en las conexiones que tenemos aquí en el fondo norte, a excepción de la parte inferior de las dos nuevas guías, los dos nuevos soportes verticales en esa esquina de la torre D. Así que seguimos avanzando. Aquí tenemos las nuevas hojas colocadas en las puertas de acceso. Ahí se han quedado a medias todavía. Me imagino que en el día de hoy lo completarán al 100%. Vimos también cómo estaban trabajando en este acceso, en la parte de las escaleras. Ahí están. Hoy han puesto una valla a la izquierda, así que lo vemos mucho peor. Y ayer también vimos cómo terminaban de quitar todas esas pegatinas en la parte de la visera aquí en el fondo norte. Y queda muy bonito, muy bonito. Así que nada, quitamos el mini zoom, ponemos el modo gran angular y nos vamos hacia la esquina de la torre D. ¿Me acompañáis? ¿Venís conmigo? Venga, vamos, Alejo. La verdad que cuando salto así me siento un chavalito todavía. Y ayer en esta zona vimos en exclusiva cómo colocaban esta pedazo de puerta bonita ella. Vimos cómo los técnicos estaban probando la apertura y el cierre de la misma y no veo que hayan colocado más puertas. Pero bueno, las cosas de Palacio van despacio, ya lo sabéis. Tienen que seguir trabajando también entre estos dos nuevos soportes verticales con esas conexiones, donde vimos ayer también que habían colocado estas. Y tienen que seguir colocando los nexos y las pestañas. Así que vamos hacia Padre Damián. Mira, 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 mira. Mirad cómo los prueban. Ahí tenemos un técnico. Están haciendo las pruebas de los ascensores. Qué chulo. Bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Que tenemos mucho amor aquí por la zona. ¡Que viva el amor in the night! Digo, bueno, pues me asomo por aquí para ver cómo va la parte baja de la torre D. Ya sabéis que remodelaron la parte baja de la torre D, pero pues nada, está el camión justo en medio, así que no podemos sacar los avances en esa zona. Así que nada, modo gran angular, dejamos atrás Rafael Salgado y el fondo norte. Seguimos viendo esos huecos de esas lamas que quitaron, tanto en esta parte ya de Rafael Salgado y en esta que da ya directamente a Padre Damián.
Así que quitamos el zoom y cruzamos la carretera. Bueno, dale a like y suscríbete, importante. Mira, ahí podemos ver algo, ya está todo enfoscado. Bueno, no creo que tarden mucho en cerrar. Ahí tenemos ya todo enfoscado, parece que van a seguir trabajando en esa zona. Y donde hemos visto también mucho trabajo es en la parte baja de la Torre A, que lo veremos ahora. En esta zona parece que están colocando las pestañas, en esta parte baja de la zona norte del lateral este. Vimos cómo empezaban a colocar y a pintar todas esas marcas para esto precisamente, para colocar ya todo ese material de ensamblaje con las pestañas correspondientes a la parte baja de la fachada. Pasamos la entrada del Tour Bernabéu, pero no por mucho tiempo, porque ahora accederemos y ahí tenemos la nueva edificación en uno de los laterales del nuevo edificio. Hoy no consigo ver a nadie trabajando en la zona. A ver si desde la otra ubicación podemos verlo mucho mejor. Ayer vimos también cómo terminaban de colocar la lama que faltaba en este lado, hasta incluso veo que han quitado los adhesivos protectores de las mismas. Ya no sabría decir cuál es el sitio correspondiente donde faltaba la lama y ya lo han tapado de nuevo, porque han quitado la pegatina. Así que seguimos avanzando, vamos hacia la parte central del nuevo edificio. Vimos como ya habían subido las lamas de rejilla, las tienen arriba acopiadas, colocaron e instalaron solamente 2, como vimos en el interior el día de ayer, y ahora veremos también, se han colocado más lamas. Seguimos andando, piezas rojas enormes que tenemos aquí. Pero bueno, ¿y esto? A ver si lo podemos ver mejor. Toda esa zona de ahí seguimos viendo que faltan por quitar las pegatinas, esas nuevas lamas que terminaron de cerrar ese hueco donde seguían introduciendo material al interior del nuevo edificio, por donde la sala de máquinas. Aquí tenemos también lo que viene siendo la parte central del nuevo edificio, lo que podemos ver desde el exterior, que prácticamente pues no sufre novedades día a día, pero me gusta sacarlo por si tenemos alguna. Esto es lo que podemos ver desde el exterior, toda esa junta de dilatación que aún no se ha pues tapado, ¿no? Aún no han colocado las lamas correspondientes a esa zona, que realmente pueden hacerlo, pero como siguen metiendo material al interior, pues aún no es el momento de cerrarlo. Así que vamos avanzando. Hemos visto que esas lamas que acopiaban en todo ese lugar, esas que tenemos ahí en pantalla ahora y que podemos ver, pues la verdad que un poquito mal, porque están muy lejos y están las vallas de por medio, esas son las que van subiendo a la parte de la visera del lateral este. Y que lo que digo, que lo que me reitero, ahora veremos cómo va la instalación de esas lamas en la parte de la visera. Me ha dicho mi colega y amigo Jesús que habían preparado ya otra nueva visera enorme, como lo que tengo entre las piernas, y que estaban a puntito ya de subirlo, así que vamos para allá a ver si podemos ver el momento exacto en el que la suben. Y tiene pinta que por la colocación y posición de la grúa aún no la han subido, si no estaría orientada a este lugar. También puedo ver desde aquí que han preparado las estructuras para los canalones en esta zona, para en cuanto terminen de colocar las viseras ya empezar a colocar esas estructuras. La zona sur de las viseras aquí en el lateral este no presenta ninguna novedad, más que nada porque no pueden subir más lamas en ese lado hasta que no coloquen las viseras. Y ahora veremos en el interior cómo va la zona norte de la visera, que desde aquí, pues como estamos viendo, no se puede ver. Así que en modo gran angular, Plaza de Sagrados Corazones, y nos dirigimos a la última estación antes de entrar al interior. Bueno, pues estoy viendo desde aquí de que ya está la visera montada, a excepción de... Sí, están colocando todavía los tirantes, que ya sabéis que los colocan aquí abajo para luego no tener que instalarlos arriba, porque arriba es mucho más difícil. Así que en cualquier momento subirá a la parte superior de la Torre A. Hoy lo siento mucho, pero hay mucho tráfico y no voy a pasar, no voy a cruzar para ver cómo está la parte baja de la Torre A, que ya sabéis que están remodelando toda esa zona. Vamos a ver qué ocurre aquí en el fondo sur. Puedo ver en la parte del elevador de servicios que van a ubicar en esta zona, que han empezado ya a colocar y a construir esa tapia de cerramiento, cosa que falta mucho todavía por hacer en las diferentes partes del elevador de servicio. Aquí todavía faltan muchas puertas por instalar en este hueco de ascensores. Vimos como solamente colocaban
los del nivel más superior. Ahí está. No, ahí está. Aquí tenemos la puerta número 36, que podemos ver un poquito del interior, pero ahora lo veremos mucho mejor. No os preocupéis, don't worry, be happy. Ahí podemos ver cómo trabajan en la zona del primer anfiteatro del fondo norte. Me apetece una agua negra. Y aquí llegando a la tienda oficial del Real Madrid, última estación antes de acceder al interior. Ayer vimos en el canal cómo empezaban a colocar las estructuras en los laterales de acceso de la tienda oficial del Real Madrid. Ahí tenemos uno de los laterales y aquí a la derecha tenemos el otro, donde siguen trabajando en instalar todos esos herrajes. Y camión de la más. Aquí vemos a los cracks cómo siguen colocando los respectivos herrajes para hacer lo mismo que han hecho en el fondo norte. También vimos cómo terminaban de colocar todos esos nexos, las conexiones entre las costillas y la fachada. Pero de momento... ¡Oiga, mira, una lama! Una lama para la cubierta. Esas son pequeñitas, ¿eh? Y lo que decía, de momento no han puesto las lamas en la parte baja de la fachada sur. Así que con esto y un bizcocho nos vemos en el interior. Bueno, que nos vemos en el interior me refiero. Madre mía, qué mal ha quedado. Jueves 22 de junio de 2023. Madre mía, qué de gente. Venga, comenzamos la andadura por el interior del Santiago Bernabéu. Trabajos de carpintería para anclar esas tablas a la parte de la nueva estructura montada aquí en la banda del lateral este, que durante el día de hoy veremos cómo ya terminan de colocar todas esas tablas en la totalidad de toda esta nueva estructura. Aquí podemos ver cómo siguen trabajando en la zona presidencial, parecen serpientes que caen del techo. Ahí podemos ver cómo siguen con la reforma y hasta incluso ahí al fondo también podemos ver cómo siguen trabajando. A ver si dentro de poquito vemos grandes avances en esta ubicación. Ahora veremos cómo va la visera, esa visera que demolieron aquí en el lateral este. Lo veremos mucho mejor desde el otro lado. Bueno, pues nada, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué novedades tenemos. Estoy viendo las estructuras del fondo norte que han avanzado bastante, la verdad. También han avanzado en la colocación y montaje de estas plataformas en la banda del lateral este y también, como puedo ver allá al fondo, en el lateral oeste. Vamos a ver si han colocado el primer cojín en las cerchas del fondo sur. Y comenzamos por la grada baja y grada alta del lateral oeste. Ahí podemos ver también en primer plano cómo están montando esas plataformas. Ahí vemos también cómo bajan los útiles ahora mismo para subir las estructuras del videomarcador. Y aquí podemos ver cómo siguen trabajando en la zona del lateral oeste, toda esa imprimación que están aplicando estos pedazos de cracks en toda esta grada baja y grada alta, donde me imagino que entre hoy y mañana veremos ya todo terminado, a falta de colocar los asientos, que de momento colocar los asientos aún es pronto. Véase el ejemplo de los nuevos asientos en la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Ahí los podemos ver totalmente tapados y protegidos. Es por eso que pienso que hasta final de verano no terminarán de colocar todos los asientos nuevos en los sectores y graderíos ya preparados para ello. Bueno, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque siguen picando y siguen... Mira. Uy. Siguen cayendo piedras, sigue cayendo escombro de toda esta zona que están picando. Madre mía. Bueno, seguimos navegando en este caso por el primer anfiteatro del fondo norte. Vimos cómo comenzaban a colocar ese encofrado para recrecer toda esa parte de la grada, como hemos visto en el primer anfiteatro del lateral este. Ahora ya están en el fondo norte, justamente en la parte central. Vamos a acercar la mirada. Ya sabéis que ahí no trabajan con hormigoneras, sino que trabajan con cubilotes de hormigón y cestas de hormigón. Lo llevan a mano. Es una zona muy dificultosa para transportar hormigón a toda esa zona, así que es por eso que lo hacen así esos trabajos. Seguimos navegando, nos vamos hacia la parte del lateral oeste. Ahí también vemos cómo siguen trabajando las nuevas estructuras de los palcos VIP, donde tienen que enfoscar todas esas paredes. Ayer vimos cómo llegaban a la parte central del lateral oeste y hoy parece que han avanzado un poquito más
hacia la parte sur. Ahí lo podemos ver. Han avanzado nada, este pequeño sector para seguir con ese recrecido en la zona de las filas y el graderío. De momento en la parte sur no tenemos muchas más novedades respecto al día de ayer. Es más, aún no han quitado ni siquiera las barandillas ni los pasamanos, así que de momento esta zona pues vamos a tener que esperar un poquito para verla funcionar y trabajar. Siguen trabajando en las estructuras del fondo sur, estas estructuras de soporte del videomarcador con pestañas, que de momento pues ya sabéis que esta zona de aquí fue completada y que ahora ya están con la zona más cercana al lateral oeste y quedará muy poquito para verse terminado. Ahí están. Mirad toda la telaraña de material blanco que tenemos y de conexiones entre estas estructuras para el soporte del videomarcador. Es brutal, ¿eh? Todo el entramado que tenemos de piezas blancas justamente en la parte de la cubierta sur. Aprovechando que estamos también viendo esta zona, ayer vimos cómo colocaban ese útil para instalar los cojines, el somier, y es verdad que están las cerchas preparadas para instalar los cojines, pero de momento no vemos novedades respecto al día de ayer. Ayer también estaban en esta posición estas cerchas preparadas para empezar a colocar el primer cojín, pero de momento nada de nada, ni mucho ni poco. A ver, nos asomamos un poquito, aquí tampoco. Así que nada, vamos quitando el zoom, dejamos atrás las cerchas del fondo sur, nos vamos hacia las cerchas del fondo norte. Vimos cómo colocaban e instalaban el primer cojín en la parte más cercana al parking norte. Parece que están preparando la colocación del segundo cojín en estas cerchas del fondo norte. Más que nada están en posición también como en el fondo sur, así que yo creo que en cualquier momento veremos el segundo cojín ya instalado en las cerchas del fondo norte. Acaban de encender ese sector de luces, parece que están haciendo pruebas. Vimos cómo comenzaban a colocar nuevo material en estas nuevas estructuras de los antiguos palcos triangulares, y creo que tenemos novedades en la parte del lateral oeste, porque quiero que lo veáis. Vamos a quitar el zoom. Ahí podemos ver las nuevas estructuras que están incluyendo entre el tercer y cuarto anfiteatro del lateral oeste. Por fin ya empezamos a ver novedades en toda esta zona. Llevamos bastante tiempo sin ver ninguna novedad, así que ya por lo menos algo podemos ver en toda esta zona. Parecen porterías desde aquí, pero realmente es toda esa estructura que va a estar en la parte superior del lateral oeste. Así que bueno, ya aprovechando esta imagen vamos a pasar a ver la zona del Skybar de Castellana. Ya sabéis que están con el recubrimiento que va a tener nuestro queridísimo bar aquí en el lateral oeste. Vimos que empezaron a colocar toda esa estructura en vertical que estamos viendo ahora, justo detrás de los andamios, y parece que no han avanzado más todavía. Así que bueno, pues seguiremos viéndolo día a día para ver si obtenemos alguna novedad. Vimos cómo quitaron también en esos sectores todos los asientos antiguos en la parte sur y en la parte norte. De momento no veo que hayan quitado más, así que estaremos también atentos a ver si ocurre y se ponen con la reforma del bowl también en todo ese graderío. Con tanta maquinaria que tenemos en la losa del terreno de juego, no podemos ver el avance de esa nueva grada en el fondo sur. Aquí podemos ver a duras penas esa grada ya totalmente fraguada de ese hormigón que echaron para formar la misma, y bueno, pues básicamente no podemos ver nada, pero nos podemos hacer una idea. A ver si ahora a la que nos desplacemos hacia la vista panorámica lo podemos ver mucho mejor. Siguen descargando nuevo material, en este caso estos ladrillos, ya sabéis que meten en la banda del fondo sur y el terreno de juego, que lo que digo ahora lo veremos mucho mejor cuando vayamos para allá. Y vamos a echar un vistazo también a las nuevas plataformas que están haciendo en el lateral oeste, ya sabéis, para montar la estructura de soporte del videomarcador y subirlo de una
hacia las cerchas de rodadura. Parece un trabajo costoso porque llevan bastantes días intentando montar estas plataformas, así que a ver si a finales de semana podemos ver grandes resultados. Ahí siguen colocando más tablas para seguir formando la plataforma. Comunicado oficial, el Nacho renova hasta 2024. Bien, bien, bien. Venga, seguimos viendo qué va pasando, en este caso en la banda del fondo sur. Ayer veíamos cómo seguían picando, demoliendo toda esta zona limítrofe con el túnel de evacuación correspondiente a esta esquina del fondo sur con el lateral este. Seguimos viendo cómo trabajan en ese muro de la banda del fondo sur. Ahí podemos ver el gran avance que han pegado en apenas 24 horas. Un gran avance. Ahí vemos cómo siguen echando cemento para solidificar toda esa nueva estructura. Bien, bien. Y desde aquí podemos ver algo mejor esa grada que no hemos visto antes muy bien, desde la otra ubicación. Aquí tenemos ya todo totalmente hormigonado, ya fraguado, y falta quitar los paneles de encofrado en la parte del pasillo. Aunque falta por hormigonar toda esta zona y vemos la ferralla, como se asoma in the night. Así que bueno, estaremos al tanto de todo lo que va ocurriendo en esta zona del Santiago Bernabéu. Tenemos la grada abatible totalmente abierta, muy importante tenerla abierta, como dijo ella, porque gracias a esto podemos ver cómo meten el material al interior y seguir trabajando en la remodelación, que ahora mismo tenemos un ritmo frenético. Oficial, Nacho renova por un año más hasta 2024, muy buena noticia. Bueno, pues ya en la nueva ubicación seguimos viendo estas estructuras que están preparando para subir al fondo norte y vamos a verlo, vamos a subir la mirada, porque ayer teníamos un total de 10 estructuras. Vamos a contar desde el lateral este, que ahí podemos ver cómo han colocado ya todas las estructuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estructuras tenemos en el día de hoy, a falta de colocar la última en esta zona de aquí. Ahí podemos ver el andamio y el hueco que falta por colocar esa última estructura, que como podemos observar desde la parte central hacia los laterales va disminuyendo el tamaño de las mismas. Ahí tenemos otra preparada, a ver si nos da tiempo a ver cómo la suben. Lo he visto al principio cuando entraba por el vomitorio, no sé qué material es, lo tienen ahí guardado, protegido con ese plástico negro justo detrás de esas tablas amarillas. Es más, si ampliamos no conseguimos apreciar qué es lo que hay justamente en esa zona. Así que nada, a ver si es algo sorprendente y lo hemos destapado los próximos días. Cada vez que me siento en esta ubicación me siento muy privilegiado, ¿eh? Madre mía, qué vistas tenemos del Santiago Bernabéu. Bueno, pues vámonos hacia el lateral este para ver las novedades, que ya sabéis que desde esta ubicación no podemos ver toda esta zona del graderío del lateral este. Vamos a ver cómo va el avance de las lamas en la parte de la visera. Vimos cómo empezaban a colocar las lamas de rejilla, ahí las podemos ver. Vamos a quitar el zoom para ir navegando por la parte de la visera del lateral este, para que veáis cómo va la colocación de las lamas en toda esa zona, donde parece que en el día de hoy no han colocado muchas más respecto al día de ayer. Sigo viendo los mismos sectores que en el vídeo de ayer. Lo que sí siguen haciendo es trabajar en la parte del tercer anfiteatro de aquí del lateral este. Siguen con esa reforma del bowls, primero pican y luego ya empiezan a cementar y hacer el recrecido en la parte de la grada, como han hecho ya en las zonas nuevas. Ahí podemos ver que están en la zona más cercana a la torre D. Ahí vemos cómo están picando, imagino que estarán picando los pasillos, como están haciendo también en el fondo norte, todos bien protegidos de mascarillas por ese polvo que produce la demolición de la grada. Ahí tenemos la antigua zona de prensa, que he hecho de menos pasar por ahí un día de partido. En el primer anfiteatro vimos también cómo empezaban a colocar ya los pasamanos, las barandillas, sobre todo en los pasillos más cercanos al lado sur. Vamos a ir despacito para que veáis cómo van trabajando en toda esta zona, en este primer anfiteatro.
Ahí vemos cómo han seguido colocando más pasamanos a medida que han terminado con los nuevos pasillos. Y ya aprovechando la imagen, aquí tenemos la zona de la visera, que están demoliendo y quitando todo lo antiguo. Ahí siguen, para hacer la unión, esa conexión de las pantallas del anillo LED con la parte norte y la parte sur. Toda esta zona de aquí con esta de aquí. Así que a día de hoy siguen demoliendo toda esta zona para reformarla, dejarla bonita y colocar los soportes de las pantallas del anillo LED. Así que grandes novedades respecto al día de ayer, no en todos los sectores, no en todas las zonas, pero por lo menos tenemos muchísimo movimiento, que es lo que importa. Bueno, pues ya están subiendo la mini pieza, mini estructura para la parte de las cerchas, esta estructura de soporte del videomarcador. A la vez que está subiendo, aprovecho para decir que siguen demoliendo esta zona, este montículo del fondo sur, para construir la nueva grada. Ahí tenemos la excavadora que está demoliendo toda esa zona. Vaya hombre, se mete un camión. Aquí se ve mucho mejor cómo están demoliendo, cómo están quitando con esa excavadora todos esos montículos de tierra. Ahí está, como ha metido el cazo justamente en esa zona de la rampa. Así que en cualquier momento ya veremos cómo empiezan a construir la nueva grada. Bueno, en cualquier momento me refiero, cuando terminen ya de quitar todo este montículo. Madre mía, cuando ya todo este montículo lo hayan quitado, vamos a llorar todos, de tanto tiempo viéndolo aquí. ¿Os acordáis cuando entraban los camiones bañera como este que tenemos en pantalla? Entraban a esa zona de allí, a la esquina del fondo sur con el lateral oeste, y entraban camiones, dejaban tierra, se iban, entraba otro camión y parecía que nunca iba a acabar ese momento en el que veíamos cómo llegaban camiones, se iban camiones, parecía como una repetición del mismo camión. Continúan subiendo la pieza, vamos a ver dónde la van a colocar. Aquí seguimos observando cómo suben la pieza, la llevan a la zona más cercana al lateral este. Vamos a ver dónde la colocan exactamente. Puede ser que sea la primera del lateral este, la que va en la cercha de rodadura, porque realmente no consigo ver el hueco exacto donde pueda encajar esa pieza, no veo andamios. Así que puede ser la primera de la cercha de rodadura aquí de la cubierta este. Lo que sí sabemos es que esa pieza la van a colocar en la esquina de la estructura del videomarcador, esquina del fondo norte con el lateral este. Así que nada, vamos acabando el vídeo. Espero que os haya gustado, viendo las novedades del exterior y del interior un día más. Hoy 22 de junio de 2023, ya sabes, dale like y suscríbete para no perderte nada de lo que vaya pasando aquí en la obra. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos pronto. Os I love you. La.